como una tacita que está hacia arriba, no, a esa tacita si la aprietas y ya nada más te da la presentación. ¿No funciona? No, no funciona. Entonces nada más aumentale el tamaño. Ok, por favor. sí. Bueno, lo que revisamos la clase pasada fue algunos aspectos generales de aspectos antropológicos y sociológicos, pero integrados con las repercusiones biológicas que tuvieron el hecho de cómo se daba la alimentación, cómo se pobló América, desde un punto de vista, claro, así, muy vago, pero cómo se pobló, y después nos centramos ahora, bueno, redundando, en el centro de México. Vamos a continuar hablando obviamente del centro de México, pero sin dejar de mencionar la enorme diversidad biológica y cultural de nuestro país. Esta enorme diversidad biológica y cultural va a dar lugar a la enorme disponibilidad alimentaria con que contamos los mexicanos. Y decíamos incluso que la UNESCO en el 2010 había nombrado a la cocina mexicana como parte, propiedad inmaterial de la humanidad, pensando en todos los ingredientes que se utilizan para elaborar platillos de la cocina tradicional. En ese sentido, pues debemos sentirnos muy orgullosos, pero también hablaba de lo que hemos desperdiciado de nuestra cultura alimentaria, de nuestras culturas alimentarias, lo que hemos desperdiciado y que no hemos podido aprovechar en el sentido de continuar con esa tradición cultural, y sobre todo también hablábamos de cómo se transmite esa cultura alimentaria. Desde luego que uno aprende cuando acompaña a la persona que adquiere los alimentos en la casa para la familia. Entonces aprende uno a comprar, a seleccionar, aprende uno después a conservarlos, después también a transformarlos, a mezclarlos, y esto hablábamos de que es una enorme riqueza, pero sobre todo no nada más biológica. No debemos quedarnos en lo biológico, que sí es muy importante obviamente, pero también es una enorme riqueza en el sentido de los significados, los significantes, y en el sentido estricto de la cultura, hablando de cómo se construye una cultura, decíamos que esos significados, esos alimentos tienen una carga muy importante de significados y tienen una carga muy importante de ideología. ¿Por qué menciono esto ahorita al principio? Porque algo vamos a hablar de esta carga importante de significados. Me resignifica esos significados, eso lo que significa el comer frijoles
el comer sopes, el comer tlacoyos, el comer pozole, el comer lo que sea tradición en las familias, lo que me significa, me resignifica cuando huelo, cuando siento, cuando percibo, cuando imagino a qué sabe aquello que estoy oliendo. Entonces, en ese sentido es que vamos a continuar con nuestro curso. La que sigue, por favor. Miren ustedes. La anterior, perdón, es que no habíamos hablado de la anterior para que entendamos esta. Perdón. Bueno, cuando hablo de trata negrera, lo tengo que relacionar porque lo van a encontrar ustedes en muchos escritos. Este término no es un término peyorativo, es simplemente hablarles de algo que está escrito, que es un término usado, es un término que se menciona en la historia, en la antropología, en la sociología. Entonces, a la hora de leer, por eso me gusta utilizar algunos términos, alguna terminología, algunos conceptos y explicarlos para que a la hora de que ustedes lean lo comprendan más a fondo. Cuando no está uno familiarizado con un lenguaje, un cierto lenguaje, pues le es a uno más difícil. Entonces trato como de allanar el camino. Y esto de la trata negrera tiene el significado de haber traído, miren, si llegan los españoles, sí, nos conquistan con la espada, con la cruz, dicen los historiadores, los antropólogos. Al ser conquistados en esa lucha, pues mueren muchos de nuestros ancestros indígenas y se disminuye, dicen, más del 90% de la población, o sea, que exterminan prácticamente, por eso se habla de conquista, porque prácticamente se extermina a la población indígena. Y entonces se traen esclavos negros. También la palabra no es peyorativa, es simplemente los vocablos utilizados. Entonces se traen esclavos de África en esa entrada, por eso me interesaba al principio decirles entran por acá, para que al continente americano, para que nos situemos en este momento. Y entonces también, también estos africanos traen su tradición, pero también llegan los de Oriente y traen su tradición alimentaria, y llegan los europeos y traen su tradición alimentaria. Y en ese sentido, nuestra cultura se enriquece en nuestra cultura alimentaria. ¿Por qué? Pues porque acá se empiezan a producir con las semillas traídas por por esta gente, por estos hombres que llegan al Nuevo Mundo. Entonces se van sembrando y va habiendo multitud de alimentos no cuyo centro de origen no es nuestro país, no es el centro de México. El centro de origen, la papa viene de Perú, por ejemplo. También por el sur es que penetran algunas líneas de colonización hacia el centro de México. Y entonces, en ese sentido es que hablo de trata negrera, de la traída de estos esclavos para trabajar el campo, para trabajar las minas, para trabajar, porque no había quien trabajara, porque exterminan casi a la población indígena. Bueno, entonces, migrantes ha habido siempre. Cuando hablamos de migrantes ahora, lo decimos como que ¿qué vienen a hacer? Migrantes siempre ha habido, siempre. Desde los primeros hombres que tuvieron que emigrar buscando que primero buscaron alimento, siempre buscando mejores condiciones para sobrevivir, siempre. Entonces, eso de que ahora veamos a los migrantes como algo nocivo para nuestra sociedad, pues en realidad todos tenemos antecedentes de migración. Todos tenemos antecedentes de migración.
Bueno, los alimentos producidos en Mesoamérica se difunden también, entonces este intercambio se dice, bueno, el proceso de globalización no es ahora, ahora se acrecenta, sin embargo, pues siempre ha existido, porque no solamente llegan otros alimentos al nuevo continente, sino que del nuevo continente salen muchos alimentos cuyo centro de origen es precisamente nuestro país. Nos centramos aquí pues por el tiempo que tenemos tan corto. Se difundieron ampliamente por el viejo mundo y se convierten en la base de muchos platillos fundamentales para la dieta de aquellas regiones. Ya hablamos del maíz y el maíz como simbólicamente para nosotros es un alimento de dioses, pero simbólicamente para otros en otras regiones, como decíamos en el norte de España, por ejemplo, cuando no se consume de la manera que lo hacemos nosotros con la nixtamalización o con la llamada ley de complementariedad, pues el alimento no les permite adquirir todos los beneficios que contiene y por lo tanto lo nombran incluso bastardo, alimento para cerdos, en fin, como si yo lo único que trato es de presentarles un contraste en cuanto a los significados, a los simbolismos, a la cosmovisión, porque incluso el maíz para nosotros es alimento para los dioses. Ya les hablé del mismo lugar que tenía el amaranto con respecto al espacio de alimento para los dioses. Sí les hablé, les platiqué todo lo que significa el amaranto. ¿Perdón? Sí. Ok. Me interesaba eso porque es algo muy importante como para comparar los significados y los significantes. Entonces, muchos platillos fundamentales para la dieta de aquellas regiones. Entonces nosotros exportamos en este intercambio maíz, jitomate, calabaza, chile, cacahuate, cacao, chía, guajolote, porque viene la gallina, vienen los pollos, pero va el guajolote. Y entonces hay un intercambio interesante. El caso del cacao, expliqué el caso del cacao, su importancia, porque lo expliqué ayer, pero creo que fue para la tarde, para el otro, no. para otro. No, profesora, no nos ha dicho. Ahora, ok, hablo entonces del cacao. Es que ahora tengo muchos grupos, entonces estoy más confundida que otras veces con respecto a lo que ya vimos y no vimos. Entonces, el aspecto del cacao es interesante por lo siguiente. El cacao tiene su origen en nuestro país, sobre todo en la parte del sureste. Pero el cacao tiene características muy interesantes. Miren ustedes, el cacao es un alimento que tiene un alto contenido de grasas, pero grasas buenas. Ya vieron ustedes que hablábamos de grasas, de lípidos monoinsaturados, poliinsaturados. Entonces, estas grasas de origen vegetal son buenas, son monoinsaturadas. Ahora, entonces, por ese lado, tiene esta cualidad. Sin embargo, el cacao tiene otra cualidad interesante. Contiene antioxidantes, muchos antioxidantes, o sea, es excelente. Pero tiene un contenido de sustancias que provocan placer, son placenteras. Endorfinas, producen endorfinas. No tiene el grado de hormonas, pero es muy similar su actuar. Entonces, estas endorfinas son placenteras. Se dice que produce casi tantas endorfinas el consumo del cacao como un orgasmo. Entonces ustedes allí se imaginarán el placer. No estoy hablando del chocolate,
estoy hablando de la semilla del cacao, con otras características. Ahora, pero aquí es donde vienen los significados y los simbolismos y estos elementos en donde la sociedad le da un cierto grado a algunos alimentos y a otros no. Porque a unos sí y a otros no. Allí es donde nos preguntamos, ¿qué es lo que sucede con el cacao? El cacao, al ser un alimento que proporciona endorfinas, no se permitía, y estoy hablando del centro de México, no se permitía el consumo del cacao a toda la población. Está escrito en los códices, no recuerdo si en el mendocino, pero está en códices detallado, el que el cacao estaba limitado su consumo para las clases más sobresalientes en el México prehispánico, que eran los comerciantes. Era muy importante los comerciantes, estos gente que llevaba y traía alimentos, esos eran muy importantes. Pero también muy importantes eran los guerreros. Ese era un grupo que estaba de élite, y los gobernantes. Y entonces eran los únicos que podían consumir el cacao por el placer que representa. Obviamente que el consumo del cacao para las mujeres estaba negado totalmente. Las mujeres siempre hemos tenido negado el hecho de sentir placer. Todo el placer se centra en ser madres, esas como obligaciones. Esto es importante también mencionarlo, porque simplemente para cocinar, a una mujer que cocina se le llama cocinera, a un hombre que cocina se le llama chef, difícilmente se le nombra cocinero. Estos elementos son interesantes para ver la distinción entre grupos y clases. Ahora, en el caso del cacao continuamos. ¿Qué es lo que se exporta? Se exporta la semilla, pero en el México prehispánico no había acá azúcar, porque no había caña de azúcar. Esa es traída por los españoles. Entonces, no había azúcar, no había leche. La leche solamente la tomaban los niños de su madre durante el amamantamiento. Después ya no se tomaba leche, porque el ganado vacuno, de donde se obtiene la leche, que si las cabras, que si las vacas, que fue traído, ese ganado fue traído por la conquista. Entonces acá no había consumo de leche. Incluso vean, en cuanto al consumo de leche, se dice que esa puede ser una razón epigenética de que nosotros no tengamos a determinada edad o vamos perdiendo la capacidad de producir la enzima que va a fraccionar, a digerir la lactosa, o sea, la lactasa. Entonces, somos un pueblo que va perdiendo esa capacidad. ¿Qué hace la industria para mejorar esta posibilidad de la pérdida de producción de lactasa? Pues nos vende leche deslactosada. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Bueno, entonces, pero volvemos. Estoy como metiendo muchos temas para que no se me olviden, porque son importantes para entender por qué, de dónde, cómo es que suceden estas cosas. Entonces, acá no se tomaba la leche. Y entonces, ¿cómo es que se preparaba el cacao? Se hacía una bebida con agua. Y entonces era la semilla del cacao molida con agua. Y eso era lo que se tomaba. Pero, ya se los dije, era para ciertas... Y era tan importante el consumo del cacao o el cacao mismo, que incluso se utilizó como moneda de compraventa. Era una moneda por la importancia enorme. Y entonces, ¿quiénes podían acumular cacao? Pues solamente las clases pudientes. Bueno, y eso era México prehispánico.
para que ustedes se den una idea de esto, a la llegada de los españoles traen azúcar, caña de azúcar, traen leche, y entonces ya se prepara ese cacao como chocolate. Leche, azúcar. Pero igual se dice que en México colonial no había disponibilidad para el consumo de esta bebida, el chocolate, para toda la población. Estaba se permitía el consumo de chocolate aquí igual a las clases pudientes, que eran pues los comerciantes igual, pero también los gobernantes, los criollos, los españoles, pero sobre todo aquí vamos a alguien que es muy importante, los sacerdotes, el clero, el clero. También les digo algo, en el México prehispánico también los sacerdotes tenían permitido el consumo del cacao, pero porque el cacao, esa bebida que les digo, que se hacía fermentada a partir de agua y la semilla del cacao molida, esta bebida se compartía en las ceremonias, eran ceremonias religiosas en las que se podía tomar, y entonces eran los sacerdotes las que lo repartían. Entonces ya tenemos dos alimentos que eran alimentos para los dioses y para participar de estas ceremonias. Tenemos el amaranto y tenemos el cacao. El cacao se habla de su secularización. Secularizarlo es ponerlo a disposición del mundo. ¿Por qué? Bueno, de toda la gente, pero ya no secularizar es que ya no solamente es para religión, para ceremonias religiosas, sino se puede consumir en otros momentos. Pero siempre relacionado, entonces, como ven, el pueblo no tenía permitido, ya en México colonial me refiero, después de la llegada de los españoles, también había ciertas restricciones para sentir placer y para consumir alimentos que lo proporcionaran. Para que lo vayan ustedes tomando en cuenta, estos son aspectos de los que yo hablo como aspectos de diferencia de clases. Hasta para comer hay diferencia de clases. Algunos pueden comer y seguimos con esas diferencias. Algunos tienen permitido ahora por la disponibilidad, más que nada por la accesibilidad económica a ciertos alimentos, y a otros imposible que los puedan adquirir. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué traen los españoles? Cerdos, gallinas, reses, entre los cerdos, las reses, este ganado vacuno del que les hablo. Traen las abejas. Entonces, acá sí se comía, sí se endulzaba un poco con miel, pero la miel que se obtenía para endulzar antes de la llegada de los españoles era la miel de las hormigas, porque las hormigas también producen una poca de miel. También está en códices esto. Entonces, la miel de hormigas, las abejas son o sea, la apicultura en México prehispánico no existía. Fue después, durante el colonialismo, que es traída las abejas, y entonces nace la apicultura. El trigo también, y son obligados, es una obligación para los campesinos sembrar trigo, así como se prohibió sembrar el amaranto, entonces se obliga a sembrar el trigo. Y entonces el trigo se tiene que sembrar, y a las mujeres se les obliga, se les obligó a aprender a hacer el pan, y se les obligaba a hacerlo también. También se trae el arroz, y como ven, el arroz viene de Oriente.
se trae la caña de azúcar, ya les explicaba, y otros alimentos. Algunos condimentos también son traídos, como la cebolla, el perejil, el cilantro. Ahora muchos de estos condimentos y de estos otros alimentos, como la lechuga, el garbanzo, la lenteja, ya se producen en la milpa, ¿eh? O sea que las milpas cambian. Yo les decía espacio y tiempo. No son iguales las milpas del norte que las milpas del sur del país, no son porque también van a depender la producción de ciertos alimentos, el crecimiento en esos lugares, en esos agroecosistemas de alimentos diferentes por las cuestiones de clima, también son importantes de mencionar, pero al mismo tiempo, al ser traídos otros alimentos, no solamente ya estos se cultivan en la milpa, en un espacio hay milpa, pero también huertas. La huerta es otro elemento muy importante de la producción de alimentos, que también debe ser considerada. También es de policultivo, entonces es muy importante eso, casi siempre se pregunta en los exámenes para que lo tengan presente. De Filipinas, les decía yo, cuando hablo de la trata negrera, se traen el mango de Manila, el tamarindo, la canela, etcétera. Los platillos que surgen por la mezcla de estos dos grupos de alimentos, el pozole, pero el pozole ustedes me pueden decir, bueno, es que se dice que acá había pozole y que se hacía con carne humana, sí, eso se dice, también está escrito. Sin embargo, este pozole del que yo estoy hablando es con carne de cerdo, el cerdo traído con lechuga, con rábanos, con orégano, todos esos elementos no se conocían en México prehispánico, que son traídos con este mestizaje culinario, con el encuentro de dos mundos. El mole incorpora multitud de ingredientes, entonces, al mismo tiempo son los tamales que puede haber tamales de carne, tamales de dulce, y pues esos se enriquecen. También los tamales que se hacían acá, ya el tamal como elemento alimentario ya existía en México prehispánico, pero no con carne, aunque dicen algunos, bueno, con carne humana, también se los acepto, también está en algunas citas bibliográficas. Pero de dulce, pues no, porque no había, incluso el zacahuil era relleno y sigue siendo relleno de todos los elementos que se encuentran en el Golfo de México. Los chiles en nogada, que también la nuez de Castilla, por ejemplo, esa es propia del centro de México, pero hay algunos elementos que no se producen en México, no se producían en México prehispánico, que incluyen los chiles en nogada. La que sigue, por favor. Ahí hay unos ejemplos de los platillos, la que sigue. ¿Cuáles son los cambios que se producen en la cocina? Se sustituye el molcajete, el metate, el comal de barro. Ya ustedes conocen cuáles son los sustitutos, pues la licuadora actualmente, y más actual todavía ahora los procesadores electrónicos, porque ahora hay procesadores de alimentos. Entonces esos también vienen, como ven ustedes, ya hasta la licuadora ha sido sustituida por los procesadores. El comal de barro pues es sustituido primero por un comal de estos que utilizamos de aluminio, de los que utilizamos en la cocina, pero ahora hay otro tipo de comales, de los que ya vienen integrados en las cocinas integrales, como ven, perdón por la redundancia, pero como ven, o sea, hay cambios. Los fogones alimentados por carbón o leña se sustituyen primero por petróleo. Allí había estufas de petróleo después en el de la conquista. Después son sustituidas esas estufas de petróleo por las estufas de gas.
Actualmente pues se utiliza el gas, y más actual, pues la electricidad con el horno de microondas y con algunos otros sartenes en los que se guisa, igual con energía eléctrica. Y el lugar para cocinar es simbólico, se cocinaba en el centro de la habitación. ¿Por qué? Porque el centro de la habitación era lo más importante, era el centro, el corazón del hogar. Y eso era la importancia. Además, ¿por qué pegado al suelo? Porque la tierra es la que da vida con los alimentos. Y entonces, y además, la gente se sentaba en el suelo alrededor del fogón. Y entonces se comía como en ofrenda. Son otras características. Todavía en muchos lugares de nuestro país, en muchas regiones, se sigue conservando esta tradición. Entonces, allí están los significados, allí está la cultura, aspectos culturales, los símbolos. Miren ustedes, la mesa y las sillas. Cuando hablamos de mesa y sillas, y yo les preguntaría, a ver, Yosafat, ¿qué es una mesa? ¿Y tú qué me dices? Pues es el lugar en donde se come. Pues no para todos. Porque vean, si vamos a Japón, por ejemplo, no se sientan en las sillas para comer. Y si tienen cojines o otros espacios en donde comer, o en donde sentarse, perdón, y si en lugar de tener una mesa, tienen un platillo o una mesita, cada quien, o comen en las faldas, dice mi mamá. Entonces, no para todos la mesa es el lugar para comer. Tal vez para otros que no conocen el uso que se le da a ese artefacto, les signifique otro interés. Pueden voltearla, tal vez para, vas a un lugar donde hay nieve y tal vez puedas voltearla para agarrarla como trineo. No sé, estoy inventando. Entonces, para que vayan ustedes viendo cómo se construye una cultura. Y qué son los símbolos, qué son los significados, qué son los significantes. Eso para ustedes va a ser importantísimo a lo largo de su carrera. Entonces se elevan del piso con la llegada de las nuevas tradiciones y se van a un extremo de la habitación. Ya no se utiliza para cocinar el centro de la habitación, sino un extremo de la misma. Se utiliza la loza vidriada para cocinar y servir la comida. Se cambia incluso las jícaras, los artefactos que antes se usaban. Se construyen hornos para hacer el pan, hornos elevados, no hornos como el de la barbacoa, que son bajo tierra. O sea, hay diferencias que uno tiene que conocer. Métodos de conservación. Y como ven, todo lo que estamos hablando, estos métodos de conservación de alimentos son diferentes en el norte del país. El salado, por ejemplo, mucho se utiliza en el norte. En lugares más cálidos, de una temperatura más alta, se utiliza la sal como método de conservación, pero también como método de conservación tenemos los embutidos, y esos son traídos de Europa. La que sigue, por favor. Esta es una pintura de Diego Rivera. La que sigue. Esta imagen, si ustedes van al Museo de la Alimentación de Herbes, está en contraesquina del Palacio Nacional, en la calle de Moneda y la calle que sale hacia el Templo Mayor. Pues yo muchos semestres, muchas veces hemos ido y he mandado a los estudiantes, incluso bueno, es que ya no sé qué es lo que vaya a quedar de esto, porque había cursos los sábados, tenía una biblioteca o tiene una biblioteca interesante con muchos recursos a los que a veces acudían los estudiantes,
a veces los que estaban haciendo alguna tesis o algo, porque tiene muchos recursos bibliográficos, pero como es un museo interactivo, tiene 4 salas, no es muy grande, habla desde el proceso evolutivo, por eso era importante para nosotros, interesante. Enseguida, Josefa, asistir a él, pero muchas gentes me dicen actualmente que ya va a desaparecer, pero otros dicen no es cierto, al contrario, lo están renovando, ya le van a dar más infraestructura, lo van a mejorar porque ya estaba decayendo mucho. Había cursos, les digo, muy interesantes en donde preparaban, no sé, algunos productos y luego los degustaban y, en fin, venta de libros también producidos por Herdes. Es el Museo de la Alimentación de Herdes. Sí, Josafa. Le quería preguntar por el nombre del museo. Sí. Museo de la Alimentación de Herdes. Y está en la esquina, esquina de Moneda con la calle que sale al Templo Mayor, con esquina del Palacio Nacional, está una casa de la UNAM. Allí van a encontrar el escudo de la UNAM. La casa que sigue, inmediatamente la que sigue, es el Museo de la Alimentación de Herdes, y tiene un letrero grande que dice Museo de la Alimentación de Herdes. Necesitan que su identificación para entrar. La cuota de entrada, igual hay un día que es gratis la entrada, pero la cuota de entrada es mínima, o sea que es muy accesible. La que sigue, por favor. Por si todavía persiste, pues los que les interese pueden ir allí y luego se van al Palacio Nacional a ver los murales de Diego Rivera, tan interesantes también. Bueno, y es un buen recorrido, se van al Templo Mayor, allí también hay una sala de la evolución, del proceso evolutivo. Bueno, la preparación de platillos y bebidas, para la preparación de platillos y bebidas, traen nuestros conquistadores manteca, pues sí, pues si traen el ganado vacuno, pues traen la manteca, o extraen de él la manteca. Aceites para freír, acá no se usaba esa manera de cocinar, no se hacía nada frito y no había aceites. Las grasas eran las que estaban contenidas en los propios alimentos. Los embutidos, acá no se hacía esa preparación. Ya saben ustedes que los embutidos son aquellos que se rellenan, las tripas del animal se rellena de una mezcla de ciertos ingredientes y que es chorizo, tocino, o sea que hay cantidad de formas de consumirlos, los jamones, todos las carnes frías tienen este proceso. Por cierto que si buscan ustedes en la norma oficial mexicana, habla de el daño que pueden ocasionar el consumo de estos productos, sobre todo los ahumados, para que ustedes lo vayan viendo desde ahorita y vean que al comprar embutidos es mejor comprar natural que ahumado. Sin embargo, los más baratos no hay naturales, todos son ahumados y son precancerígenos, para que lo tomen en cuenta. Entonces, si no tengo para comprar un jamón de 400, de 500 pesos el kilo, pues mejor no como jamón, ni salchichas, mucho menos, porque salchichas pues tienen este proceso. Bueno, el consumo de leche de mamíferos y su transformación en quesos, o sea, no se tomaba leche, ya lo expliqué, entonces no había quesos, no había crema, no había mantequilla, no había incluso jocoque, y el jocoque y los quesos estos más frescos vienen sobre todo de la conquista de cuando la penetración de los que hicieron a España los árabes. Entonces hay una conquista previa o una intervención previa de los árabes en España, y entonces ellos, los árabes, llevan esta tradición culinaria a España, y de España llega hasta nosotros. Como ven, así es como se dan estas mezclas
culinarias. La elaboración de panes, galletas, pasteles, eso no había en México prehispánico. El azúcar, ya les comenté que no se endulzaba entonces alimentos, no se endulzaban bebidas, por eso es que hablan muchas gentes de que era más sano el comer en el México prehispánico. Nosotros hablamos de que, pues sí, tal vez hemos tenido un aumento de la densidad energética, no tal vez, de hecho, ha habido un aumento de la densidad energética por toda esta incursión de estos alimentos. Sin embargo, la cultura alimentaria se enriqueció. Hay un enorme enriquecimiento de nuestra cultura alimentaria. En la secularización, ya les hablé de la secularización del cacao para preparar chocolate, la destilación de bebidas alcohólicas utilizando azúcar, utilizando uvas. Acá no se tomaban vinos, lo que se tomaba era pulque, sí, unas bebidas fermentadas, pero era pulque, y ni siquiera el mezcal, porque eso ya es más reciente de la época en la que, aunque bueno, en esa tradición pues sí podemos hablar del tequila, de otras bebidas. ¿Por qué? Pues por lo de la biodiversidad que les hablaba, la enorme diversidad alimentaria y de producción de alimentos en México, el agave y todo esto. Lo que ya hemos estado viendo, para que lo vayan ustedes incorporando al nuevo conocimiento. Aumenta entonces la densidad energética de la dieta, disminuye su volumen, sí, poco a poco, sí. Entonces esto, sin embargo, les quiero decir una cosa, a mediados del siglo XX, a pesar de que ya esto estaba totalmente incorporado a nuestra cultura alimentaria, en realidad el problema de la obesidad no era problema, era caso esporádico, no era un problema. Entonces, en realidad podemos decir que la incorporación de todos estos alimentos es lo que ha propiciado el grave problema, el gravísimo problema de la obesidad en México y el aumento de la diabetes mellitus. No, no, no. Para que lo tomen en cuenta, no. Pero sí hay otros alimentos que sí todavía aumentan mucho más la densidad energética y disminuyen más aún su volumen que estos que estoy mencionando, para que no se me vayan con la finta, como dijeran los clásicos. Muy bien, aumenta también la variedad de la dieta y se enriquece nuestra cultura alimentaria. La variedad es una ley de la alimentación para que lo vayan tomando ustedes en cuenta y vayan haciendo su lista de leyes que vamos mencionando, porque seguro que eso también es una pregunta de examen. Pues la variedad de la dieta, ¿cómo debe ser la dieta? Se debe complementar, debe ser variada, en fin, vamos poco a poco incorporando elementos de las leyes de la alimentación. La que sigue, por favor. Profesora, una pregunta rápido. Sí, Mariana, dime. ¿Qué decía que iba a venir en el examen? Es las leyes de la alimentación. Ok, muchas gracias, profesora. Por nada. Están en la NOM, para que la NOM se la fusilen así. Están las leyes de la alimentación en la NOM. Y también todo lo de orientación alimentaria, pues vamos a tomarlo de la NOM 043. La que sigue, por favor. Miren ustedes, incluso el Estado de México, sobre todo Toluca, está la elaboración de dulces regionales, es allí una de las cosas fundamentales de la creación gastronómica. La que sigue. En cuanto a la distribución y la comercialización de alimentos después de la conquista, se conservan los tianguis mesoamericanos. Si ustedes entran a la página del Museo de Antropología e Historia, me gustaría que lo hicieran para que vean ustedes para que vean no solamente estos, también la página de la sala de evolución, en fin, pero hablando de tianguis, está la sala de los mexicas, y en la sala de los mexicas está el mercado de Tlatelolco, y está muy bien explicado la distribución. Y si ustedes lo miran con detenimiento, verán
que la distribución de los puestos y es muy semejante a lo que tenemos ahora, a diferencia de que antes no se vendía ropa usada y ahora la mitad del mercado vende ropa usada. O sea, ¿cómo es que se ajusta a las necesidades, sobre todo en dónde es que se vende esa ropa usada? Pues para toda la gente de clases populares que no tiene dinero para comprar ropa nueva y que hay gente que se dedica a eso y se hacen fortunas de vender ropa usada. Bueno, para que lo vayan ustedes viendo cómo sí es dinámico esto de la cultura. Se disminuye el trueque, el intercambio, y se empieza a pagar con moneda. Empezamos con la primera moneda es del cacao, esa sí es desde antes de la conquista, que ya se utilizaba el cacao. Posterior a eso, pues ya se implementan otro tipo de monedas, porque, y sobre todo oro, plata, o sea, cosas que son muy interesantes, pero que no son parte del curso y que tenemos que seguir adelante. Se construyen caminos para la distribución y la comercialización de los productos. En este momento, un arriero es una gente importantísima, importantísima. Miren, no solamente intercambian, llevan y traen productos de intercambio, de cultura y de producción local. Entonces, como viajan por todo el país, pueden traer cosas del norte hacia el sur o hacia el centro, en fin. Y entonces ahí hay un intercambio muy importante de alimentos, de conocimientos, pero también llevan y traen noticias, comunicación. O sea, eso también es interesantísimo. Noticias, qué está sucediendo en un lado, qué sucede en el otro. ¿Llegan tarde? Pues sí, no es como ahora el internet, el WhatsApp, en que sabes en el momento, las redes sociales, no. Sin embargo, vean la importancia que pudieron haber tenido estos hombres. La dieta se diversifica, sí, ya lo hablamos mucho, aumenta y continúa ese proceso. O sea, esto que estoy resaltando en negritas es porque ustedes tienen que tomarlo en cuenta. Es muy importante que ustedes me lo tomen en cuenta. Sigue en aumento la densidad energética de la dieta y sigue disminuyendo su volumen. La que sigue, por favor. Miren ustedes el antes y el después. Esta es parte del mural de Diego Rivera y también está esta pintura de la venta de alimentos del México colonial. La que sigue, por favor. En cuanto, ya aquí ya nos vamos un poco más rapidito, en cuanto a la cultura alimentaria en los siglos XVII, XVIII y XIX, el proceso del cambio fue más lento, aquí ya va siendo más lento, depende de los contactos del resto del mundo. Al surgir la propiedad de la tierra después de la conquista, así porque acá las tierras eran comunales, pues, entonces la producción de alimentos era comunal. Entonces, al surgir la propiedad de la tierra después de la conquista, grandes extensiones quedaron en unos cuantos particulares y en posesión del clero, en posesión. Esto, en posesión del clero, es muy importante. Después, en la época de Juárez, por la guerra que se llevó a cabo en esa época, acuérdense ustedes que se les quitaron los bienes de manos muertas al clero. Fue una lucha muy importante. La producción tenía una relación estrecha con el consumo. Y allí, en esto de que la producción tenía una relación estrecha con el consumo, habría que preguntarnos. Yo pues he estado pensando en eso y tengo mucho tiempo analizando, buscando información y viendo qué fue primero, si la disminución de la producción de frijol disminuyó porque la gente dejó de comprarlo y dejó de consumirlo, o fue al revés, lo dejó de consumir y de producir y se han ido perdiendo gran número de variedad
de frijol. O sea, si ustedes se dan cuenta, y no me dejarán mentir, en ese mismo sentido, que podemos comprar 2 variedades de frijol negro, y que será el peruano, que se está poniendo de moda, fíjense, el frijol peruano. Y acá teníamos unas variedades enormes. Ese frijol peruano que a mí no termina de gustarme, pero porque está como muy masudo. No sé cómo les parezca a ustedes. O a lo mejor ustedes ni comen frijoles. Yo, como soy súper archirrecontra frijolera, pues sí me las sé todas. Pero conozco en 2 variedades de frijol. Fíjense, del negro. Uno, enseguida, Cintia. El uno es el nacional, y el otro, y de nacional, no sé de cuál te vendan, si el Querétaro o el Veracruz, hay varias, pero te lo venden así como nacional. Y hay otro, el que se importa de Estados Unidos. O sea, que estamos importando granos básicos. Quiero que esto me lo tomen muy en cuenta, porque estamos importando granos básicos, porque una de las preguntas que siempre sale en sus trabajos y en examen y en todo es acerca de lo que ya hemos estado discutiendo. Disponibilidad, ¿a qué la operacionalización de estos conceptos? Estoy hablando de disponibilidad alimentaria, accesibilidad a los alimentos, que no es lo mismo. Estoy hablando, y ya tengo en una lista mis leyes de la alimentación, pero en otra lista estos términos que son tan importantes. Biodisponibilidad, alimentos de mayor o menor valor biológico por su biodisponibilidad. Todas esas cosas ustedes las tienen que entender a la perfección. Y ahorita a lo que me refiero es a soberanía alimentaria. Me faltó sistema alimentario, porque eso también estamos duro con eso. ¿Qué es sistema alimentario? Producción, distribución y consumo de los alimentos. En cada uno de estos términos hay implícita distribución, la distribución autoconsumo, distribución para la venta nacional, para los pequeños comerciantes lo venden a los transformadores, a la industria alimentaria, pero también para la exportación. Pero en la producción, muchos productos no alcanzan para ser distribuidos para el consumo nacional. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tienen que importar, y se importan ya granos básicos. Y hablábamos de los granos básicos como alimentos básicos en la clasificación antropológica. Hablábamos granos, cereales básicos, que son maíz, arroz, trigo, y esos 3 los hablábamos como alimentos básicos, pero tenemos alimentos primarios, y allí en los alimentos primarios están los granos. ¿Y qué se dice de la soberanía alimentaria? Un pueblo es soberano alimentariamente hablando cuando produce los alimentos básicos y los primarios que va a consumir. ¿Por qué? Porque no va a tener que depender del precio que le ponga quien se los va a vender. Nosotros, ni el maíz siquiera que consumimos, ni el maíz es todo producido en México. Importamos maíz, importamos frijol, ahorita que les estoy diciendo. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué se dejó de producir? Ahí es donde está mi pregunta. ¿Porque la gente dejó de consumirlo o se dejó de producir? Porque el maíz sí es muy claro que se dejó de producir en el gobierno de Luis Echeverría, y que se disminuyó la producción porque se disminuyó el apoyo al campo. ¿Por qué? Pues porque se privilegió comprarle a Estados Unidos su alta producción que tenía, pero de eso vamos a hablar más adelante. Adelante, Cintia. ¿Cuál era de
frijol maestra. A mí me llama mucho la atención porque allí en Guadalajara, bueno, tengo uno aquí en Guadalajara y el frijol es grandotote, o sea, no es como el de aquí. Y es así como, no es negro, es como, hasta es comercializado así, otra marca, pero no es como el de aquí. O sea, allá se ocupa mucho que lo hacen con un chorro de aceite y mucho, una hoyota de frijol, pero me llama la atención que es muy grandote. Sí, hay diferentes variedades. A lo que yo me refiero, sí, perdón, ¿ya terminaste? Sí. A lo que yo me refiero es a que mucho del frijol que nosotros estamos consumiendo no es el que se produce, es incluso las variedades han disminuido las variedades de frijol en México y disminuir la variedad significa que se va extinguiendo ese alimento. Incluso en la Universidad de Chapingo hay un centro en el que se conservan, es un centro especial. Nosotros una vez fuimos a una conferencia y nos permitieron entrar a ver cómo estaban conservadas allí las diferentes especies, todas las especies existentes. Y es un inmenso lugar, pero no solamente de frijol, de maíz, de todos los granos básicos y de los que son centro de origen nuestro país. Entonces, allí es donde yo me pregunto, ¿por qué ya no estamos produciendo ni siquiera los alimentos básicos ni los primarios que consumimos? Estamos perdiendo soberanía alimentaria, hemos perdido soberanía alimentaria. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos sujetos al precio que nos quieran vender esos alimentos. Y eso, pues, o tiene que apoyar el gobierno con subsidios a la compra de esos alimentos, o definitivamente tendríamos que dejar de consumirlos. ¿Y cómo vas a dejar de consumir tortillas? O sea, y luego dicen, es que estamos consumiendo alimentos genéticamente modificados. ¿Por qué? Pues sí, pero porque nos los están vendiendo. Porque acá no se produce maíz transgénico. No se puede producir porque hay una ley que lo protege. ¿Por qué? Pues porque es el centro de origen del maíz. Está demostrado que en México está el centro de origen del maíz. Entonces ahí hay cuestiones que tendríamos que tomar en cuenta. Y entonces, el que mantengamos soberanía alimentaria, pues ya no la mantuvimos. No somos soberanos alimentariamente hablando. ¿Alguien más quiere participar, decir algo? Otro frijol que se come aquí digo, en México, es el flor de mayo. Ese sí, todo el mundo lo conoce. Pero son 3 o 4 variedades, ¿eh? No hay más, ya no hay más. No hay más. A menos que vayas al sureste. En el sureste sí venden otras variedades de frijol. Muy bien. Sí, Cintia. Profesora, ¿se refiere a disponibilidad alimentaria? Es cuando nosotros vamos a algún supermercado o vamos al mercado y como que le decimos, oiga, ¿cuánto es lo menos? No sé. No, eso sería accesibilidad. Ah, ok. Disponibilidad es que esté allí, que esté disponible. Por ejemplo, a mí me gustaba porque mi mamá nos acostumbró a comer frijol garbancillo. No sé si ustedes lo conocieron. Hace años que no lo veo. Entonces, la disponibilidad del frijol garbancillo ya no existe. Años hace que no lo veo. Ni en los tianguis que voy, y siempre lo pido, pues porque me resulta así hasta como emotivo el consumo de ese frijol. Me recuerda mi niñez, pero no hay. Entonces allí ya disponibilidad no existe. Si existiera, pero no me alcanza para comprarlo, entonces es accesibilidad. Bueno,
Entonces vamos en el siglo XVII, se impone tomar café, helados, sí, las heladerías y eso. Se dice que antes de la conquista se utilizaba la nieve de los volcanes, que ya se consumía nieve, pero de los volcanes. Eso está en las lecturas, ¿eh? Después, durante el imperio de Maximiliano, se influye, ya digo desde antes, porque por eso lo buscaron a él para venir a gobernar nuestro país. La clase burguesa tiene preferencia por todo lo francés. Se acentúa esa preferencia durante el porfiriato. Pero fíjense ustedes, sí, enseguida, Josafat, pero fíjense ustedes, aquí hablan de clase burguesa. Conste, no deben ustedes perder de vista que actualmente ya no se puede hablar de clase burguesa y proletariado. O sea, esas distinciones ya no son. Ahora el clasismo es en otras referencias. Perdón. Y esa europeización no es solamente por los alimentos, es una europeización por muebles, por ropa, por todo. Es como un deseo de pertenecer a otro espacio. Lo que después fue el que todos quisieran, las marcas norteamericanas, es también como la moda, como lo que llamamos la moda. Sí, Josafat. Yo de la nieve, el anterior. Hay un pueblito aquí en la Ciudad de México que se llama Santiago Tuyehualco y se celebra acá la Feria de la Nieve. Ese tiene ¿de qué año? De 1520, creo. Fíjate, gracias por nos deberías de decir cuando sea la feria de la... pero no, hasta que allá podamos salir. Bueno, ojalá que pronto. Antes, cuando eran las ferias de los pueblos de donde vienen muchos de nuestros estudiantes, sobre todo de San Lorenzo, de ese rumbo, y nos decían, va a haber la feria de tal, y nos poníamos de acuerdo y íbamos. Sí, pues extraño muchas cosas. Pero bueno, ya llegará el momento. A finales del siglo XIX, ya en Estados Unidos aumenta la producción alimentaria. Ahí es donde viene la introducción hacia nuestro país de alimentos que no se terminan de consumir. Y entonces se dejan de producir en México para comprárselos a Estados Unidos por relaciones, pero sobre todo porque los gobiernos llevan una parte, una ganancia. Y no son los gobiernos, son unos cuantos hombres. Eso es capitalismo vil. Capitalismo vil, es más, capitalismo salvaje. No podemos dejar de ser capitalistas pues, porque estamos inmersos en un modelo económico. Pero este capitalismo salvaje que hace ricos a los más ricos y pobres a los más pobres y siguen aumentando. Si ustedes ven, la semana pasada o esta semana, al principio salió la lista de Forbes y hubo 7 familias de México que aumentaron hasta en un 50% sus capitales, pero aumentó más de 30% la pobreza. O sea, y la pobreza extrema. No me lo puedo explicar. Una enorme inequidad en la distribución del Producto Interno Bruto. Fue enorme la inequidad. Eso es algo que a ustedes les tiene que quedar clarísimo. Eso no puede ser, no puede existir. Por eso su carrera es tan importante, porque ustedes sí tienen que ver políticas públicas, tienen que ver otros aspectos y no solamente centrarse en los aspectos biológicos o biologicistas, como dirían algunos. La que sigue, por favor. El transporte de alimentos por los canales de la ciudad se hacía, miren ustedes, se hacía de Xochimilco, de las diferentes vías fluviales todavía existentes ahí y pluviales. La que sigue.
y la venta de alimentos al aire libre, para que lo tomen en cuenta. Entonces, no en 2 días. ¿Se acuerdan que hace como 2 gobiernos, si fue con Calderón o con Fox, con uno de esos 2 gobiernos fue que se quiso quitar los tianguis? ¿Cuándo pudieron? O sea, es que me da hasta como cosa. ¿Cómo crees que puedas quitar algo que persiste desde previo a la conquista? O sea, no es posible. No se puede tapar el sol con un dedo. Bueno, la que sigue, por favor. Y allí frente a la Catedral Metropolitana estaba el mercado. Después se hicieron a un lado el Baratillo y a la orilla, pero vean el mercado de San Juan, al aire libre. La que sigue. Aquí la venta de alimentos ya preparados. Los cafés, lo que decíamos del café para ir a tomar café y desayunar y después ya se hizo tradición y ya después la comida, la cena, o sea, ya hubo más venta, pero primero era para tomar café, para desayunar. Ese es el Café Tacuba. Si alguien que vive en la Ciudad de México no conoce el Café Tacuba, les invito a que lo conozcan. Ya no porque los alimentos que se vendan ahí no son iguales, o sea, no, la verdad es que ha decaído mucho el sabor, la preparación de los alimentos por la venta, por el hacer mucho, preparar mucho. Sin embargo, pues el lugar, tan solo visitar el lugar y es un lugar tradicional, es una tradición, y ver el espacio arquitectónico, los decorados, las escalinatas, vean ustedes, irse un domingo a desayunar, pues sería interesante, un sábado, un día de descanso. Está sobre la calle de Tacuba, casi como a 2 cuadras del eje central, por si a alguien le interesa ir. La que sigue. Bueno, vamos a tener un descanso ahorita, 15 minutos, y entonces a las 10 continuamos con el mercado Abelardo Rodríguez. Aquí es donde viene lo de la ideología que les decía. Ahorita entonces nos vemos, ¿eh? ¿Sí? Sí, profesora. Sí. Ok. Sí, profesora. Vamos a continuar. Fíjense ustedes, estoy hablando de los años 30. Y estoy hablando del gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Ven ustedes? Carga ideológica. Solamente había 4 mercados. Ya les demostré que la venta de alimentos se hacía en la vía pública. Pero además había medidas insalubres, o sea, las condiciones no eran las mejores. Ahora, en 1934, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se inauguró el mercado Abelardo Rodríguez. Este mercado tiene características interesantísimas. Este proyecto incluía guardería para los hijos de los locatarios. Y ustedes me dirán, pues en casi todos los mercados públicos en esta época y posterior, digamos, ya después en la segunda mitad del siglo XX, digamos en los 60, 70, todos los mercados que se construyeron, porque hubo un auge en la construcción de mercados, tenían guardería para los hijos de los locatarios, ¿sí? Pero teatro cívico, no había teatro cívico, ni tampoco biblioteca. Esa biblioteca se ha retomado, si ustedes se dieron cuenta, durante la época más del año pasado, cuando estuvo la primera ola, el primer pico de la contingencia con lo de la pandemia, en el mercado de la central de abastos hubo algunos pequeños locatarios que para los niños que iban con sus papás a trabajar, pues no tenían escuela y pusieron unos cajones allí con libros y para iniciar
una pequeña biblioteca. Pero esto era una idea, un proyecto que se había iniciado en la época de Lázaro Cárdenas. El cardenismo fue muy importante ideológicamente hablando. Fue decorado con murales de temas socialistas. Ojo con esto, porque ahorita les voy a enseñar algo. Fueron encargados a la Liga de Escritores y de Artistas Revolucionarios, entre los que se encuentran Pablo Higgins, acuérdense de la UNAM, de la Biblioteca Central, en fin, Pablo Higgins, Antonio Pujol, entre otros. Ellos fueron supervisados por Diego Rivera. Diego Rivera fue el coordinador de un grupo de artistas con ideas revolucionarias, con ideas socialistas. Y entonces sí podían hablar de clase burguesa, clase proletaria. ¿Por qué les explico de esa manera? Porque a veces cuando nosotros queremos expresarnos sobre temas de los que no estamos muy empapados, muy conscientes, que no sabemos mucho, y nos referimos a ellos de manera no propia y hablamos con gente que sí conoce de los temas, somos mal vistos. Entonces, aquí sí se puede hablar de clase burguesa, clase proletaria. Actualmente ya no hablamos de esa manera. Actualmente hablamos de otras condiciones clasistas. Entonces, para que lo tomen en cuenta. La que sigue, por favor. Miren ustedes, ese es el mercado Abelardo Rodríguez. Si ustedes tienen la oportunidad, ya que termine o que sea menos riesgoso, más bien dicho, menos riesgoso salir, vayan ustedes a visitarlo, verán que todavía persisten algunas características interesantes en este mercado. Incluso vi un reportaje, ahora en el Canal 14 están haciendo mucha investigación de hay periodistas que hacen periodismo de investigación y hicieron un reportaje sobre el mercado Abelardo Rodríguez y dije, no estoy tan perdida cuando yo incluyo en mis clases este tema, porque sí es importante concientizarnos, es para formar conciencia de clase. Conciencia de clase me refiero a los más desprotegidos, a los que menos tienen, acercarnos más a la gente que más necesita de nuestro apoyo. Bueno, la que sigue, por favor. Aquí es donde quiero que ustedes vean. Y a ver, ¿quién de ustedes me quiere decir qué le llama la atención entre la imagen del obrero que está siendo apoyado por sus compañeros? Vean, es un trabajador, es de la clase proletaria y está siendo apoyado. ¿Por qué? Porque el trabajo lo deja exhausto. Ahora, ¿qué notan ustedes allí, comparativamente hablando, que no nos mueva, pues, que digamos, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es? ¿Qué contradicciones puedo encontrar allí? ¿Quién me dice? No hay ningún producto que sea nacional, digamos. Por ejemplo, pero deja de eso. ¿Qué encuentras? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero deja de eso. ¿Qué encuentras ahí? ¿Qué detalles te parecen interesantes? Privatización. ¿Privatización de qué? Del agua, por ejemplo. Y Josafat, ¿quién privatiza ese recurso natural? Pues nosotros, ¿cómo? Con la compra. Y vean, y está junto
a los refrescos además, pero está junto a los chocolates, y estábamos hablando de chocolate a diferencia con azúcar, con leche, a diferencia de la bebida elaborada con cacao, que disminuye incluso la hipertensión. O sea, ¿se dan cuenta? Pero otra cosa interesantísima es el calendario. Se está haciendo un uso de la figura de una mujer. O sea, ¿ven ustedes el contraste entre lo que se proponía ideológicamente hablando y en lo que hemos convertido el espacio? ¿Me explico? Cintia, ¿querías decir algo? Es que está está levantada tu mano. No, profesora, ahorita la bajo. ¿Alguien? María del Consuelo, dulces, ¿sí? Y estamos hablando, todos los productos que están allí son productos, bien decía Pamela, son productos industrializados, pero de alto valor biológico, no, de alto contenido energético, sí. Y quiero que hagan ustedes la diferencia. El contenido energético no es igual al valor biológico, para que lo tengan aquí bien presente y que no lo olviden. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Bueno, pasamos a la que sigue. Están como muy calladitos. Durante el siglo XX, en la primera mitad, la alimentación de los pobres tuvo pocos cambios. Lo de la alimentación de los más pudientes, de los que tenían mejores recursos económicos, ya lo dijimos. Europeización. O sea, traer productos del extranjero para ser consumidos en México les daba un estatus, una posición social. El tomar chocolate caliente en la tarde con el cura del lugar te da una posición. El que vayan todos los ricos a disfrutar de una taza de chocolate caliente por las tardes da una cierta posición. La elaboración de panecitos, de pastelitos, ¿sí me explico? Muy bien, aquellos con mejor posición económica modifican la dieta, incluyen productos importados, nuevas formas culinarias, se introducen y se difunden los aceites comestibles, pero además se abarata el costo de estos, lo que facilita la fritura. Poco a poco se sustituye la utilización de la manteca de cerdo por el aceite comestible. Y poco a poco vamos entendiendo que el aceite no debe ser reutilizado, que el aceite también se puede saturar. Estos estudios de química de los químicos nos dan la posibilidad de ir reconociendo que hemos hecho un mal uso de los productos. Ahora, actualmente lo que se dice, pues es que es menos riesgoso el consumo de manteca de cerdo que de el maíz, que de los aceites. ¿Por qué? Porque los aceites son poliinsaturados, pero se saturan y se van saturando. En cambio, la manteca de cerdo ya está saturada, ya no se puede saturar más. Esa es una propuesta, y yo la oí en un congreso internacional de obesidad que se lleva a cabo, de diabetes mellitus, que se lleva a cabo cada año. Esta vez fue virtual y no acudieron muchas gentes al congreso internacional es de síndrome metabólico en sí. Y ya me llegó el mensaje de que va a haber el congreso de este año, pero también la gente cada vez está abaratando más la inscripción, pero no, todavía no, siempre fue en el siglo XXI, pero pues todavía está como muy complicada la situación. Generalmente se comía en casa, comer fuera solo se hacía de manera ocasional. Actualmente cada vez es más frecuente el consumo de alimentos fuera de casa, y no precisamente de lo que lleva uno de su casa, sino de acudir a algunos lugares en donde
se vende comida rápida, o bien en las fondas. Hace un tiempo estaba platicando con una persona y me decía que en el mercado se come muy rico, sí. El problema con la comida allí es que no sabes por qué está tan rica, con qué la preparan. Porque si la preparan con margarina, es grasa saturada, multisaturada, pero va a saber más rica. O sea, para que también vayan tomando en cuenta que no todo lo rico es bueno. Rico me refiero a un sabor agradable, placentero. La cultura alimentaria continúa enriqueciéndose, la dieta variada, saludable, no había graves problemas. El problema mayor era la desnutrición. Ese era el problema mayor, la desnutrición, no la obesidad. ¿Cuándo se descubrió el problema, ya como problema, a la obesidad? En la primera encuesta nacional de nutrición y salud. En la segunda, la primera fue en 1988, las vamos a revisar, pero en la segunda, la del 99, o sea, pasaron 10 años para hacer una segunda encuesta nacional de nutrición, de salud y nutrición. Pero en la segunda fue donde se dieron cuenta de cómo había aumentado el problema de la obesidad en 10 años. Pero fue cuando, finales del siglo XX. No a mediados. A mediados no había problema en relación a la obesidad. El problema era la desnutrición. Incluso hay una teoría en la que pues explican, es una explicación, pero es teórica. O sea, no hay datos fehacientes que la sustenten, pero sí se dice, tal vez las mismas políticas públicas que se aplicaron para solucionar el problema de la desnutrición fue lo que ocasionó el problema de la obesidad, porque se incrementó el consumo y se propagó el consumo de alimentos de alta densidad energética. Tal vez, o sea, no hay, ya busqué, no hay elementos fehacientes que sustenten bien esta teoría. Sí hay algunos artículos, pero no están muy bien sustentados. Incluso muchos atribuyen a que ha disminuido el problema de la desnutrición en México y eso se debe a estas políticas. Entonces, como que ahí hay un vacío que requiere de más investigación. Posteriormente se introducen la manteca vegetal, la margarina, que sustituye a la mantequilla. Esas son las llamadas grasas trans, que cuando se sustituyeron, dijimos, no, pues qué bueno, ¿no? Pues ya nos evitamos las grasas saturadas, que son las de origen animal. Sin embargo, estas trans, que son de origen vegetal, se saturan cuando las utilizamos, cuando las cocinamos, cuando las ponemos al fuego. Entonces sale junto con pegado, no hay solución, al contrario, hay mayor problema en el consumo de margarina y de manteca vegetal, para que lo vayan tomando en cuenta y no utilicen estos productos. La que sigue. Lo peor es que es con lo que hacen todo lo que les gusta, las pastelitos, las frituras, o sea, todo prácticamente. Entre los años 40 y 50 se intensifica la producción de alimentos en el campo. Pero estamos hablando, fíjense, entre los años 40 y 50. Esto es seguido del gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque es el gobierno de Lázaro Cárdenas el que le da más impulso al campo. Sin embargo, no se retoma como él lo había propuesto. Si no, vean cómo se retoma. Segunda revolución verde, dicen algunos. Pero esa segunda revolución verde es la introducción de herbicidas, de fertilizantes, tractores, entre otros, para intensificar el comercio internacional. Entonces se está dando pie a ¿qué? Está dando pie al neoliberalismo. Es un paso para el neoliberalismo. Ya estamos dentro de, estábamos en el liberalismo, ya estamos dentro del nuevo liberalismo. Es mucho más intenso. Disminuye la variedad de alimentos consumidos. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a centrar en alimentos procesados y ahora ultraprocesados. Entonces,
no solamente alimentos procesados, sino ya ultraprocesados. El abasto de alimentos se centraliza, aumenta considerablemente la importación de productos básicos para cubrir las necesidades alimentarias. Y esto surge, pues, la central de abastos, pero después, primero la Merced, luego la central de abastos, entonces siempre ha habido centros de distribución, pero ahora cada vez mayores. ¿Por qué? Pues porque la población aumenta y el centralismo alimentario continúa. Ciudad de México, ahora hay centrales de abasto en las principales ciudades del país. Sin embargo, pues igual la tradición es el centralismo alimentario. La que sigue. En las últimas décadas del siglo XX se incluyen en el consumo alimentos que requieren de menor tiempo de preparación, como que cereales empaquetados, jugos, néctares, polvo para agua, en fin, todo eso. Que es muy accesible, no se habla solo de bondades de estos productos, no se habla de los problemas que puede ocasionar hasta que la gente ya está acostumbrada a comerlos y cuando empieza a surgir el aumento de síndrome metabólico, diabetes mellitus, hipertensión, todo lo que lo conforma, que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces es cuando ya dicen, ay, ¿qué está pasando? Y todo se dan cuenta con las encuestas nacionales de salud y nutrición. Primero son de nutrición, luego de salud y nutrición, que ya vamos a revisar más adelante. Los medios de comunicación se encargan de difundir las bondades de los nuevos alimentos. Enfocan la publicidad en los más vulnerables y estos son los niños. ¿Qué utilizan para enfocar esa publicidad? Imágenes interesantes, pero de las que quiere formar parte tanto el niño como los adultos. Y es esa imagen de familia feliz. Esa imagen es importada de los países desarrollados. Y esa imagen de familia feliz es la familia pequeña. O sea, vamos recordando, bueno, aunque ustedes muchos son muy jóvenes y no es el recuerdo, sino lo que sus familias les puedan contar. Platican con sus papás, con sus abuelos y verán que se habló mucho de que la familia pequeña vive mejor, entonces hubo el control de el control del embarazo, la distribución de los anticonceptivos, o sea, todo eso se va uniendo para estas imágenes. La mujer va abandonando, da un paso fuera del hogar para incorporarse al ambiente laboral, para tener la posibilidad de prepararse, pero al dejar la casa, la deja, y yo, bueno, de ahí cúlpenme de que yo digo eso, ¿por qué? Porque lo siento, mal bien, o sea, no puedo decir algo que no sienta. Yo sí creo fervientemente, aunque pueden muchos criticarme, y muchas sobre todo, el que no nacimos esclavas de la cocina. Lo que pasa es que, pues, para mí es un placer preparar alimentos para mi familia. Primero para mis hijos, después para mis nietos. Claro, lo que tienes que hacer es incorporar a toda la familia en la compra, en la distribución, es incorporar a toda la familia en la transformación. Tú haces esto, tú haces aquello y tú, o sea, todos tendríamos que estar metidos, no haber dejado la cocina, la transformación de los alimentos en manos del mercado. Es mi punto de vista, y acúsenme si quieren, porque es mi punto de vista. Nunca se debió haber dejado la transformación de los alimentos en el hogar en manos del mercado. Llama por teléfono para pedir una pizza. O sea, mejor decir qué vamos a cenar, a ver, pues qué hay, a ver, fíjate, y qué proponen, y entre todos, así, a preparar, porque todos tenemos cosas que hacer, porque todos tenemos espacios propios, pero esa distribución de las labores, tanto dentro como fuera del hogar, nos faltó, creo, o sea, lo asumo como tal, creo que nos faltó. Nunca debimos haber dejado la transformación de los alimentos, y
la cocina en manos del mercado. Creo que ahí es donde nos perdemos. En lugar de compartir espacios, se los dejamos al mercado. Que ellos preparen, que ellos, vete a comprar una hamburguesa, trae las hamburguesas, trae, ¿qué se te antoja? Ay, pues voy a ver si se puso la señora de las papas ahí enfrente, o sea, para desayunar, pues tráete los tacos de canasta. Bueno, pero es mi manera de pensar. Difícilmente yo hago algo semejante. Pero bueno, a lo mejor es una forma retrógrada, no sé, ni siquiera, pero de verdad que lo siento, lo creo, lo vivo. Bueno, el campo mexicano se encuentra en un franco deterioro, sí, obviamente, porque con lo que pasó antes de la Segunda Revolución Verde, el campo se deteriora, si cambio la producción de los policultivos por monocultivos, deterioro la tierra, o sea, viene no solamente la erosión, sino que el cambio climático, y no puedo culpar a Dios, al cielo, ¿a quién culpo? Sino al mismo hombre que está provocando todas esas tragedias. Y a unas cuantas familias que son las que se están enriqueciendo, ¿a costa de qué? Pues a costa de la pobreza de muchos. Pero ahora, ¿cómo decirle a la gente que todas las porquerías que come son eso, cochinadas? ¿Cómo? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo decirle a la gente que el Jumex, que cumple 50 años, que vi el comercial, es una cochinada? O sea, ¿cómo a estas alturas? Si mismos nosotros aceptamos el que el agua debe ser embotellada para poderla consumir en casa. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Por mucho que yo argumente, terminando la clase, muchos irán a comprar su botella de agua del día. Bueno, entonces, en las últimas décadas del siglo XX se pierde la soberanía alimentaria, ya hemos estado hablando de eso, se importan más alimentos de los que se producen, se hace evidente la transición epidemiológica, empieza a preocupar el problema de la obesidad, sigue aumentando la densidad energética de la dieta, sigue disminuyendo su volumen. Continúa. Ha sido, entonces, vean, un proceso, compañeros. Es un proceso, no es algo que se dé de la noche a la mañana, ha sido paso a paso. Por eso estamos revisando esta transformación de nuestros hábitos alimentarios. La que sigue. Miren ustedes, ahí está la publicidad infantil y de diferentes momentos de la historia. La que sigue. Y muchos han querido acceder a eso. ¿Cuántos niños lo que quieren es ir? Y los papás juntan hasta el último peso para poderlos llevar algún día a ese lugar. Dices, bueno, pues sí, así es nuestra vida, nuestra cajita feliz, que a veces no nos hace tan felices. La que sigue. Y eso es toda lo que nos quisiéramos comer y se nos antoja, y ahorita muchos estarán, se ve tan rico, queso amarillo es el peor queso de todo lo que hay, es horrible ese queso, pero bueno, pues sabe. La que sigue, por favor. Y hay para todos los bolsillos, a granel y empaquetados. A granel, que me cuestan 5 pesos la bolsita. Y que nada de lo que yo busque me va a costar 5 pesos. A menos que sea temporada de guayabas y que busque una guayaba de 5 pesos.
pero sí es temporada. O a menos que sea temporada de naranjas, si me busque una naranja o un plátano. Pero ¿a quién se le antoja? ¿Quién va a cambiar un plátano o una naranja por una bolsa de chetos? O por unos chicharrones con su consabida Valentina y con su limoncito. Y ya, miren, ya el Diosafat está saboreándose. Lo veo así, te percibo, Diosafat. Rayos. Bueno, tampoco no. Nicolás también, ya lo veo, que se está saboreando allí sus chetos. Bueno, ya está, dice ahí, terminando me voy a la esquina para comprar en el puesto. ¿No, Nicolás? O ya está, se fue y me dejó aquí colgada. Ya se fue Nicolás. ¿Ven cómo son? Van y vienen, porque toman 2 o 3 clases a la vez. No, pues así, no estoy bien ni con Dios ni con el diablo. La que sigue, por favor. Ahí está la Coca-Cola, cómo se vendía, la magia de la Coca-Cola. Y ahorita lo que me acabo de dar cuenta es que ahora están creando unas organizaciones o no sé, como unos grupos que en apoyo en favor del agua. Vi el programa apenas, un reportaje también en que Coca-Cola está favoreciendo a las comunidades en donde tiene sus negocios, sus fábricas, pero que además da trabajo. O sea, vean todo lo conflictivo que es el tema. Sí dan trabajo a mucha gente no querría que quitaran a la empresa. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde trabajan. Y si no, ¿qué van a hacer? Y estoy hablando de Chiapas, ya verán ustedes un documental que les voy a mandar para que vean los graves problemas del consumo de agua en Chiapas, pero también los graves problemas de diabetes mellitus y de amputaciones, porque allá está a la orden del día el problema de las amputaciones y en gente joven por la diabetes mellitus y la ceguera y todo lo que viene detrás de eso. La que sigue, por favor. Y la imagen de la mujer, una mujer bonita, pero vean cómo nos desprestigiamos de esa manera. La que sigue. Y vean ustedes el otro lado, Coca-Cola verde, pero vean a la pobre mujer que está hecha un hueso, pero está promocionando su imagen con la Coca verde. La que sigue. ¿Y sabían ustedes que todos estos bebidas light y con los edulcorantes artificiales están descubriéndose o están haciendo investigaciones de que propician más el problema de la resistencia a la insulina? Vamos a ver lo que es la resistencia a la insulina, pero es un paso gigante hacia la diabetes mellitus. ¿Qué nos pasa? El problema es que nos acostumbramos a lo dulce. Y vean lo clásico, 2, 4, 6, 7 hot cakes y mi jugo de naranja, o sea, y con miel. Es una carga enorme de energía. Ya lo veremos con la resistencia a la insulina. Sí, Cintia. Dime. ¿Sabe? Hubo una temporada en donde creo que una franquicia se llamaba IHOP, y es de hot cakes y es americana, pero haga de cuenta que había una promoción, bueno, iba mucha gente, yo veía, ¿no? Y era muy conocida y así, pero por 99 pesos ibas y te comías todos los hot cakes que querías. Jesucristo. En serio, entonces pues sí ganó mucho y, o sea, es un establecimiento. Y engordó a mucha gente.
Pues yo creo que sí, porque sí va mucha gente, pero aparte no te sirven como tanto, así como se ve, que lo anuncian y todo eso. O sea, lo que era ahí clásico eran los hotcakes. Y aparte es súper caro todo, entonces sí me sacaba de onda porque yo decía, pues sí son ricos, ¿no? Pero, sí, pero de vez en cuando. ajá, y era como hacer que los mexicanos, o sea, nos volviéramos como que esa idea de los hotcakes, ¿no? Que son sanos, que porque o sea, como que nos volviéramos americanos, ¿no? Esa forma de pensar de los americanos. Adictos. Ajá. Y con un estatus especial. Sí, 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 tienes toda la razón. Por ahí vamos. Ahora el jugo. Les voy a mandar, ya que ya vimos esto, les voy a mandar allí algo sobre los jugos. Pero lo tienen ustedes en el aula virtual, pero por si las moscas que no, que maestra, que se los voy a mandar al chat. Sobre los jugos. Es una infografía para que revisen ustedes acerca del consumo de jugos. Vayamos iniciando, porque cuando lleguemos a resistencia a la insulina, pues nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que no habíamos percibido. La que sigue, por favor. Ahí está la imagen que les decía de la familia feliz, la familia pequeña y siempre niño y niña. O sea, son varias imágenes allí que nos están mostrando. La bebida endulzada y la pizza. Con embutidos, obviamente. La que sigue, por favor. Aquí está una comparación entre la comida de Kenia, que no tienen problemas de salud alimentaria, bueno, de obesidad, de desnutrición, sí, de obesidad no, pero vean la diferencia entre este desayuno de Kenia y el desayuno de Norteamérica, con esa hamburguesa, las papas, la katsu y el refresco. La que sigue. La densidad energética de la dieta patente allí, ¿sí? La que sigue. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Con el desplome del precio del petróleo y la crisis alimentaria del 2008, la perspectiva está en la exportación de alimentos, privilegiando el monocultivo, la agricultura intensiva, precisamente para la exportación. La obesidad se convierte en el mayor problema de salud, se considera el mayor factor de riesgo para padecer enfermedades crónicas degenerativas. La diabetes mellitus 2 y las enfermedades cardiovasculares son las primeras causas de muerte en México. Se atribuyen a los cambios en el estilo de vida de los mexicanos, dieta y sedentarismo. Y aquí me falta, porque esta ya es vieja, hace unos años, la presentación, pero me falta el riesgo de fallecer al padecer COVID. Así, tan fácil como eso. La que sigue. Aquí, el desayuno maravilloso, cereal industrializado, jugo, pan de caja, y ese sería el desayuno. Y eso sería un desayuno maravilloso, pero con alta carga energética. La que sigue. Y todo industrializado. Ya acabó ahí, maestra. Ok. Entonces, para la próxima clase, porque ya nos queda muy poco tiempo, para poner la siguiente, lo que vamos a ver, les dije, Que era la de valores. valores nutrimentales de referencia. Ajá. Y después de valores nutrimentales de referencia, que es con lo que vamos a cerrar esta unidad, seguimos con metabolismo energético. Necesito, por favor, su calculadora, aquí en la mano, su cuadrito, aquí, por un lado, que ya
deben tener allí con para que puedan cuantificar su dieta, pero también no se les olvide tener lápiz, tener pluma, tener goma, lo que sea, porque van a hacer cálculos y lo que necesito que ustedes vean es esa presentación de metabolismo energético y les voy a mandar un documento al chat para que revisen lo de metabolismo energético. Me interesa mucho que lo vean antes, y que por favor sí vengan a clase y sí lleguen temprano porque es una unidad muy complicada, Yo se los digo, vamos a calcular la cantidad de energía que requiere mi cuerpo, ¿de acuerdo a qué? A lo que peso, entonces necesito que tengan ustedes a la mano su peso, su estatura, muy importante, su edad. Profesora, sí. Eso, perdón, eso es con relación también a nuestra hojita esa de práctica. Sí, van a irla llenando. Llenando ya. Sí, sí, y para que no haya dudas, si la van llenando conforme vamos avanzando, pues ni modo que tengan problemas. El problema es que llegan tarde, que no asisten y luego quieren saber y me mandan un montón de tonterías. Lo único que yo contesto cuando me mandan a revisar una práctica mal hecha es, está mal hecho. Porque hubo un momento en el que, por todos los cambios que había habido hace 2 semestres, que pues ya tenemos 3 semestres haciendo uso de este medio para las clases, hace 2 semestres que les revisaba y les decía, tienes mal aquí y aquí y aquí, y ni así daban pie con bola. O sea, me harté. Entonces ahora, van contestando ustedes. Cuando ya crean que están claros, me la mandan y yo les digo, si tienes errores o ya no tienes errores, ya está bien tu práctica. También me ha dado buen resultado, yo creo que por eso salen bien preparados y sí, pero ustedes son los que tienen que resolverla. Y además de que en las asesorías me tienen que decir por qué pusieron esto, por qué pusieron aquello, en fin, ya yo voy indagando si realmente van aprendiendo. ¿Sí estamos? Ok, sí, profe, gracias. Sí, profesora. ¿Más dudas? Entonces, pero ya les dije, tienen que tener a la mano estos elementos. Profesora, un segundito, Consuelo. Toda la información que les mande al chat necesitan leerla, porque sí les voy a mandar varias informaciones. Las tienen en la página virtual, pero como veo que a veces entran, a veces no, y no quiero llevarme sorpresas, sobre todo con personas que yo creo que van bien y van adelante, pero son flojas o tienen problemas, pues, para entrar. Entonces se las mando al chat. Pero si no leen esa información, como ahorita el segundo capítulo, si ustedes no leen ya iba a decir pinche capitulito, pero bueno, ya. Pero por un capítulo y no lo leen, no, es que no me puedo imaginar. No me puedo imaginar. Cuando tengan que leer 2, 3 libros en una semana, ¿cómo creen? Toda la vida, ya me metí a esto, o sea, ya háganse la conciencia de que ya esta va a ser su vida, que van por este camino, pero que además necesitan que les sea más satisfactorio cada día este camino del estudio, del aprendizaje, de la superación, del conocimiento, de saber más, de buscar, de indagar, de no conformarme con poco y querer más y más y más y más. Entonces, por favor, lean lo que les mando, vean el documental, analícenlo con la hojita que les voy a mandar. Todavía no, porque hasta eso voy paso a paso para que no se los sature. Les tengo un montón de consideraciones. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo nada más para confirmar, también vamos a checar los datos antropométricos para traer la cinta. Sí, eso después, pero de todas maneras ya ténganla, por favor. Gracias. O sea, la próxima clase, apenas nos va a dar tiempo de terminar con valores nutrimentales de referencia, pero allí lean, revisen más que nada unas tablas que les voy a mandar del Instituto de Nutrición.
pero ténganlas a la mano para cuando yo les diga, miren, allí revisen cuál es la diferencia entre recomendaciones y requerimientos, porque vamos a calcular los requerimientos, pero a revisar las recomendaciones. Entonces, y para que entiendan la diferencia, necesito que tengan todo a la mano. ¿Me explico? Como no, si no pueden salir para ir a imprimir, entonces, pues tengan su teléfono allí con lo del chat que les mande. ¿Sí? Sí, está bien. Ok. Entonces nos va a dar tiempo para eso. Para la siguiente está bien, clase, ya seguritito que vamos a ver metabolismo energético. Completito, o sea, y sí, pues les va a ser un poco complicado, van a tener que sacar muchos cálculos, resolver fórmulas que luego les cuesta trabajo, pero bueno, voy a ser como muy tranquila, les voy a llevar de la mano. Allí sí, si van resolviendo y me van enseñando cómo lo resolvieron, ya les puedo decir, no sabes, o sea, te faltan nociones de matemáticas, pero ya les enseñaré, pues ni modo de que los deje así. Bueno, sí, me decías, Paulina. No, nada, profesora. Ah, bueno, ¿alguien más? Mire, no tengo intención ni interés en que nadie repruebe. Quisiera que todos certificaran, que todos tuvieran las mejores calificaciones, pero no regalo la calificación y no pasa a nadie que no sepa. ¿Por qué? Pues porque es un desprestigio para ustedes, para la universidad, para mí, pero sobre todo para nuestro pueblo, que tiene sus esperanzas puestas y que pues es quien nos mantiene finalmente en esta universidad. A ustedes estudiando y a mí porque me pagan. Entonces es una responsabilidad de mi parte el que no me gane un peso con el sudor de mi frente. Y entonces estoy buscando elementos, realmente sí me gusta trabajar, sí creo que lo sé hacer y busco cómo compaginar lo que yo sé hacer con este nuevo método que me es difícil, pero que ahí voy paso a paso aprendiendo también junto con ustedes. Del internet, de todos los cambios que he tenido que hacer en mi vida. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir, preguntar? Sí, Mariana, tienes toda la razón. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, y si entran a la clase, tomen esta clase, y si no, pues váyanse a la otra clase y para otro semestre toman esta. Por favor, no se pueden tomar dos clases, no se puede hacer dos cosas a la vez y que te queden bien hechas. Me gustaría que de verdad tuvieran esto, un buen propósito. Bueno, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Está bien, profesora. Hasta luego. Hasta luego.